Bueno chicos, empecemos con algunos ejercicios de propiedades coligativas. El primero nos dice, cuando se disuelve en agua una mezcla de 70 gramos de glucosa, tenemos ahí su fórmula, y sacarosa, también nos da su fórmula, en 200 gramos de agua, la presión de vapor del disolvente en esta disolución es 23,28 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. Si la presión de vapor del agua pura a la temperatura anterior es 23,76 milímetros de mercurio, nos pide determinar la composición porcentual en masa de la mezcla. Bueno chicos, esta parte solo es reemplazar fórmulas y un poquito de análisis. Ya tenemos todos los datos. Nos da la presión de la disolución, también nos da la presión del disolvente, que en este caso es el agua a 25 grados centígrados, disolvente puro, que va a ser igual a 23,76 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice? Tenemos 70 gramos de una mezcla de sacarosa y glucosa. Entonces, estos 70 gramos se introducen en este recipiente. ¿Qué es lo que tenemos que analizar aquí? Primero determinaremos si son o no electrolitos. Y como podemos ver aquí, los solutos no son electrolitos porque son compuestos orgánicos que no se van a disociar en el agua. Por lo que, ¿qué tenemos que asumir? Y es igual a 1 y su grado de disociación es igual a 0. Entonces podemos proceder. Vamos a denominar al C6H12O6 como A y al C12H22O11 como B. Hallamos sus pesos moleculares, como aquí pueden observar. Y tenemos aquí esta fórmula, la que les dije que era la más importante, que la presión de la disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor saturada del disolvente puro. También les dije que existe un factor de corrección I, que es el factor de Van Hoff, pero en este caso es 1, así que no afecta nada, por lo que solo reemplazamos los datos. Tenemos la masa del disolvente, que es el agua, tenemos su peso molecular, lo dividimos entre 18, reemplazamos todo. Nuestra única incógnita es el peso molecular de la mezcla. Con Solve lo hallamos y es 305,55. Entonces, ¿qué más tenemos que analizar? Tenemos la masa de la mezcla, que es igual a 70 gramos, masa A más masa B es igual a 70 gramos. Tenemos también esto de los moles totales, que es igual a los moles de A más los moles de B. Esto lo desglosamos de esta manera y ya tenemos dos ecuaciones en función de masa de A y masa de B. Lo metemos a nuestra calculadora y obtenemos que la masa de A es igual a 9,28 gramos, la masa de B es igual a 60,72 gramos y nos pide calcular los porcentajes, y eso es todo lo que hacemos. Y aquí ya tenemos el resultado. Como pueden ver, reemplazar. Un poquito de análisis y reemplazo en fórmula. Listo. Pasemos al segundo ejercicio, que nos dice: una disolución que contiene 227 gramos de dicromato de potasio en 3 litros de agua tiene una presión de vapor de 9,45 psi. Si este sistema se encuentra en el laboratorio de nuestra facultad, nos pide determinar el grado de disociación aparente en la disolución, la temperatura de ebullición de la disolución y el punto de congelación de la disolución. Parece larguito, ¿no? Pero nos da ya la presión de vapor de la disolución, que es igual a 9,45 psi. Y aquí tenemos que 227 gramos de dicromato de potasio se han disuelto en 3 litros de agua. Nos da también aquí los datos de la constante crioscópica y la constante ebullioscópica en grados centígrados por molar. Nos pedía A, calcular grado de disociación; B, calcular la temperatura de ebullición de la disolución; y C, la temperatura de congelación de la disolución. Ahora, analicemos. ¿El soluto es un electrolito? Sí, es un electrolito. Entonces I va a ser mayor a 1. Vamos a hacer uso de esta ecuación. Ahora analicemos cuántos iones tiene el electrolito. El dicromato de potasio se va a disociar en 2 iones de potasio más 1 de dicromato. Entonces va a ser igual a 3 este valor. Lo dejamos hasta aquí. Ahora, ¿cuál es el dato que nos falta? La presión de vapor del disolvente puro, que en este caso es del agua. Entonces, si no nos da, vamos a hacer uso de la presión de vapor del agua, que nos dice en La Paz, o sea, nos decía en nuestra facultad. Entonces vamos a hacer uso de la presión de vapor del agua en La Paz, que va a ser igual a 495 milímetros de mercurio. Entonces, lo mismo,
Tenemos esta ecuación de aquí, hacemos los respectivos reemplazos, pero ahora tenemos que incluir el factor de Van Hoff I. De hecho, esa es nuestra incógnita. Entonces, llevamos de PSI a milímetros de mercurio con este factor de conversión, reemplazamos todos los datos que tenemos aquí. Aquí tenemos el peso molecular del dicromato de potasio, por si acaso. Y bueno, lo multiplicamos por la presión de vapor, que va a ser 495 milímetros de mercurio. Multiplicamos solve y nos sale que I es igual a 2.84. Y tenemos el grado de disociación, que es igual a 0,92. Y si lo quieren en porcentaje, va a ser del 92%. Ahora hallamos la molalidad. Como ustedes saben, son los moles de soluto por kilogramo de disolvente. En este caso vamos a asumir que 3 litros va a ser igual a 3 kilogramos. Vamos a considerar que su densidad es 1. Y bueno, hacemos eso, los cálculos respectivos, y hallamos que la molaridad es de 0.2574. El inciso B nos pide calcular la temperatura de ebullición de la disolución, y con esta ecuación de aquí, que ya la hemos visto antes en el formulario, solo hacemos el reemplazo. Y como pueden ver, la temperatura de ebullición en este caso se está incrementando. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que si le adicionamos soluto al disolvente, la temperatura de ebullición se va a incrementar. Ahora, el inciso C nos decía hallar la temperatura de congelación de la disolución. Y en este caso solo había que invertir los signos. Hacemos los respectivos reemplazos. Ojo, cuidado que estamos reemplazando bien tanto la constante ebullioscópica y la constante de criogénica, la de congelación. Y con solve, bueno, con simple despeje, obtenemos que va a ser igual a menos 1.36 grados centígrados. Entonces, la adición de soluto en un disolvente hace que la temperatura de ebullición se incremente y la temperatura de congelación disminuye. Así se van a ubicar, chicos. Y también, como también se van a dar cuenta que están reemplazando mal y les va a salir negativo, tiene que salir positivo, como ustedes pueden ver, y es igual a 1. Y es mayor a 1. Esa también es otra forma en la que pueden comprobar. Ahora pasemos a otro ejercicio que nos dice: cuando se disuelven 50 gramos de sulfato ferroso en un litro de agua, este se disocia en un 95% a 15 grados centígrados. Si la presión de vapor del disolvente puro a esta temperatura es 12.80 milímetros de mercurio, determinar la presión de vapor de la disolución formada, el punto de ebullición de la disolución, y si el sistema se encuentra al nivel del mar, la constante crioscópica. Bueno, aquí ya nos da los datos, ya no lo necesitamos. Pasamos a plantear el ejercicio. Tenemos aquí en un envase precipitado tal vez, o en un matraz Erlenmeyer, 1 litro de agua, y a este le estamos añadiendo 50 gramos de sulfato ferroso. Hallamos el peso molecular de sulfato ferroso, que es igual a 152 gramos por mol. Al sulfato ferroso lo vamos a denominar con S, refiriéndonos al soluto. Nos pide calcular la presión de vapor de la disolución, la temperatura de ebullición de la disolución y la temperatura de congelación. Ya nos daba el dato del grado de ionización, que es igual a 0,95 en tanto por 1. Nos da también la presión de vapor del disolvente del agua puro, que es igual a 12.8 milímetros de mercurio. Hallamos el número de iones que se disocian, que en este caso es 2, como pueden observar. Necesitamos hallar el factor de Van Hoff, entonces hacemos uso de esa relación que hemos visto antes, despejamos I es igual a 1.95. El inciso A nos pide hallar la presión de vapor de la disolución. Hacemos uso de esta ecuación también que les dije. Esta ya está en su forma desglosada y tenemos todos los datos. Hacemos el respectivo cálculo. La presión de vapor de la disolución va a ser igual a 12.65 milímetros de mercurio. Ya tenemos el resultado para el inciso A. Para lo demás, ¿qué necesitamos? Hallar la molaridad. Entonces, hacemos uso de esta ecuación de aquí, que no es más que el resumen de los factores de conversión. Tenemos la masa del soluto por 1000 sobre la masa del disolvente por el peso molecular del soluto. Pueden usar esto, pueden usar factores de conversión, lo que a ustedes les convenga. Pero fíjense bien las unidades, ¿ok, chicos? Entonces, 50 gramos por 1000 entre 1000 se van a cancelar, solo vamos a tener 50 entre 152, es igual a 0.329 molar. Entonces, para ver que nos pide calcular la temperatura de ebullición, tenemos todos los datos. Esto vale 100 grados centígrados para el agua, y pueden ver que se comprueba
que la temperatura de ebullición aumenta al adicionarle un soluto. Y en C es prácticamente lo mismo, reemplazan. Y en este caso la temperatura de congelación disminuye, que es menos 1.119 grados centígrados. Bueno, como pueden ver, chicos, son ejercicios de reemplazar nomás en fórmula, esto de propiedades coligativas. Cualquier duda que tengan la vamos a resolver en la clase sincrónica de este martes que viene. Muy bien, gracias por su atención y espero que les vaya bien en este su examen de primer parcial.